Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes con este estudio que estamos realizando sobre las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Y antes de iniciar esta sesión, me gustaría poder entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel, tu misericordia es eterna. Y Señor, cada mañana al despertar sabemos que podemos confiar en ti, que podemos confiar en tu fidelidad y que, Señor, confiamos que esta palabra que estudiemos en esta hora no regresará a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú estás buscando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos estudiando nuestros bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Como recordatorio, estamos estudiando la bienaventuranza que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, la cual nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Me gustaría recapitular lo que vimos hace 8 días. Estuvimos viendo la carta a los Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo hace mención también a esta resurrección, a la resurrección de entre los muertos. Y me gustaría leer el versículo donde el apóstol Pablo hace mención a esto, que es el versículo de Filipenses 3, capítulo 3, versículos 10 al 11, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Como vimos en las sesiones anteriores, en esta versículo del apóstol Pablo se refiere a esta resurrección de entre los muertos, y si podemos ver en este capítulo, en este versículo como tal, vemos algunas características o algunas condiciones para poder ser partícipes de esta primera resurrección. Me gustaría esta noche utilizar este tiempo para ver la primera de ellas,
que como ustedes pueden leer en la primera frase de este versículo, nos dice a fin de conocerle, a fin de conocerle. Y hermanos, siempre el anhelo del Señor ha sido que nosotros lo conozcamos. De hecho, el anhelo también del apóstol Pablo durante toda su caminata en esta tierra fue ese, conocer al Señor. Pablo anhelaba conocer cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando él está escribiendo esta frase a fin de conocerle, él la está escribiendo más o menos 6 años antes de morir. ¿A qué me refiero con esto? Que el apóstol Pablo ya llevaba años de ministerio, ya había levantado varias iglesias, ya había escrito varias de las cartas y epístolas que él escribió. Y aún así, 6 años antes de morir, que es cuando él está escribiendo este versículo, dice, yo quiero conocer a Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere este conocer, hermanos? Miren, según los estudiosos, se cree que el apóstol Pablo se sabía de memoria el Antiguo Testamento y se cree eso por la manera tan hábil que tiene de citar el Antiguo Testamento durante sus cartas. Así que el apóstol Pablo tenía un conocimiento impresionante de la palabra. Tenía conocimiento también del Señor Jesucristo, tenía conocimiento, tuvo un encuentro con él. Se recuerdan la vez que él iba a camino a Damasco y se le aparece ahí el Señor Jesús mismo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él recibe ahí la primer parte o la primera revelación de quién era Jesús, hermanos, de quién era Cristo. Pero a través de los otros años, él estuvo platicando con los apóstoles y después tuvo otro encuentro con el Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto por algunos años buscando al Señor. Y de hecho, en este tiempo él escribe que él recibió el Evangelio directamente del Señor Jesús, el Evangelio que él compartía o predicaba. Así que el apóstol Pablo no es alguien que no leyera la Biblia, hermanos, no es alguien que no supiera de qué estaba hablando, pero aún así, él usa esta frase a fin de conocerle. Y esta palabra griega que el apóstol Pablo, el vocablo griego que utiliza aquí para donde dice conocerle, es la palabra griega ginosko. La palabra griega ginosko significa un conocimiento personal. Este conocimiento procede únicamente de una estrecha e íntima relación. Y hermanos, podemos decir nosotros que conocemos a ciertas personas tal vez conocidas, aún en el cristianismo, ¿verdad? Mire, yo tuve la privilegio de saludar a Pastor Bailey antes de que el Señor lo llamara a su presencia. Y de acuerdo a lo que yo he leído en sus libros y lo que he escuchado de otras personas, puedo inferir y puedo contarles de cómo era él. Pero había personas, como yo recuerdo Pastor Curtis y otros más, que eran muy, muy cercanos a él. Y ellos sí podían decir que lo conocían tal cual. Ese es el tipo de conocimiento, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando aquí. Un conocimiento íntimo, un conocimiento que realmente sepas cómo es el Señor. Moisés, hermanos, tenía este anhelo en su corazón y él llegó a conocer también a nuestro Señor de una manera muy, muy cercana. Me gustaría leer en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Si recuerdan el preámbulo de este pasaje, Moisés le dice al Señor, Señor, yo quiero verte, quiero verte cómo eres tú. Y el Señor le dijo, no, no me puede ver alguien y no morir, pero sube al monte y te vas a poner en una hendidura y ahí yo voy a pasar. Y el Señor le revela a Moisés a través de esto algunos rasgos de su carácter. Estos rasgos están descritos en este versículo, que dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en bondad y verdad. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, vemos dos rasgos más que el Señor Jesús mismo dijo de él, que él era manso y humilde de corazón. Así que en estos dos versículos vemos 7 rasgos
o 7 partes del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros, hermanos, queremos realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo de tal manera que podamos ser partícipes de esa primera resurrección, tenemos que llegar a este nivel de conocimiento. No es un conocimiento solo mental. Miren, Pablo tenía el conocimiento mental, tremendo conocimiento de las Escrituras, pero Pablo se está refiriendo a un conocimiento experimental, a un conocimiento personal, a vivirlo. No hay forma de conocer algo si no lo vives. Miren, yo experimenté algo así cuando empecé a dar clases. Yo pensé que sabía matemáticas, pensé que sabía física, pensé que sabía inglés. Pero déjenme contarles algo, no fue sino hasta que empecé a enseñar y tuve el contacto más directo con esa teoría. Y no solamente eso, sino cómo transmitir ese conocimiento a otras personas que realmente pude decir, ahora sí, ya sé esto, realmente se hizo parte de mí. Y después de años de estar dando clases, ya no necesitaba consultar mis notas, ¿verdad? Ya lo tenía todo memorizado, ya había hecho yo, desarrollado ciertas capacidades para poder transmitir esta información con algunas personas. Pero con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es algo más elevado, es un conocimiento tal que yo pueda experimentar en mí mismo los rasgos del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos rasgos? Los que leímos en estos versículos: misericordia, ser piadoso, ser tardo para la ira, ser grande en bondad y verdad, ser mansos y humildes. Así que me gustaría esta noche, hermanos, en este corto tiempo que tenemos, ver estos 7 atributos de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ser partícipes de nuevo en esta primera resurrección, tenemos que vivir, experimentar cada uno de estos 7 atributos que dice que hagan parte de nosotros: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en bondad, grande en verdad, manso y humilde. Así que vamos a empezar con el primero de estos rasgos. El primero de estos rasgos es misericordioso. Y la palabra griega para misericordioso es la palabra griega rachum, no sé si así se pronuncie, que quiere decir lleno de compasión. Mateo capítulo 12, versículo 7, el Señor Jesús mismo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y de hecho, hermanos, la misericordia es el atributo más grande del Señor, está por encima de todo. Si ustedes recuerdan, en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto donde posaba la presencia del Señor. Recordemos que dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido, el maná, pero sobre esto estaba una tapa, o lo que tapaba la tapa del propiciatorio, y esa tapa era el asiento de la misericordia, o representando a la misericordia del Señor. Y esto era lo que cubría esta arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, por ejemplo. Así que, hermanos, la misericordia está aún por encima de la ley. Y aunque haya personas, hermanos, que hayan transgredido la ley, el Señor puede tener misericordia de estas personas. Por esto, nosotros encontramos este versículo que dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermanos. De hecho, tenemos un versículo en el libro de Oseas donde es impresionante cómo el Señor nos habla. Y si recordamos un poco la historia de Oseas, Oseas es un ejemplo de la misericordia de Dios. Dios le manda a Oseas que haga ciertas cosas y con su esposa, y que la perdone y que muestre misericordia con ella, y es una figura de cómo el Señor es con nosotros. Me gustaría leer algunos versículos del libro de Oseas capítulo 11, versos 8 al 9. Y miren, en estos versículos, hermanos, el Señor le está mostrando cada uno de los pecados que había hecho el pueblo de Israel. Pero después de decirle esto, le dice: ¿cómo te voy a abandonar, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma?
o ponerte como a Zeboim. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Fíjense que esta frase, porque Dios soy y no hombre, hermanos, aquí está hablando o refiriéndose a esta parte a este rasgo de nuestro Señor, de nuestro Dios, su misericordia. De hecho, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra de las frases o rasgos, hermanos, que a mí, donde yo veo también la misericordia del Señor y donde veo que alguien que conocía por experiencia este rasgo, fue con Moisés. Si me quiero regresar de nuevo a este episodio, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate, voy a destruir este pueblo que es rebelde, a este pueblo que ha estado hablando y murmurando en contra de mí y en contra de ti, y te voy a dar un pueblo mejor, un pueblo más fuerte. Pero Moisés, hermanos, conocía por experiencia cómo era el Señor, conocía ese rasgo de la misericordia del Señor. Y él le dijo, Señor, no lo hagas. Si vas a hacer esto, entonces quita mi nombre del libro de la vida. Le dijo, ten compasión de tu pueblo. Además, ¿qué van a decir de tu nombre? ¿Y de qué nombre se estaba refiriendo Moisés? De ese nombre, hermanos, que era misericordioso, que el Señor es misericordia. Así que, de nuevo, este rasgo de la misericordia es algo que nosotros tenemos que aprender y experimentar. Este rasgo de poder sentir compasión por otros, compasión de tener misericordia por otras personas. El segundo rasgo que vimos es ser piadoso. Y la palabra piadoso, hermanos, tiene un significado muy interesante también. La palabra piadoso significa doblarse o inclinarse con bondad hacia un inferior. La piedad, de hecho, es un afecto que fluye hacia aquellas personas que son necesitadas. Una persona que ejercita la piedad no solo ve y oye las necesidades de otros, sino que hace algo y actúa para poder ayudarlos. Y hermanos, la naturaleza piadosa de nuestro Dios se ve reflejada en muchos lugares, pero leamos el Salmo capítulo 40, versículos 1 y 2. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Veamos nuevamente, hermanos, en estos versículos del Salmo 40 podemos ver primero cómo nuestro Dios se inclina con bondad hacia alguien inferior, o sea, nosotros. Y no solamente se inclina con bondad, sino que ve nuestra necesidad, nos ve, dice el versículo 2, me ven de ese pozo de la desesperación y el lobo cenagoso, y no nos deja ahí, sino que Él hace algo para sacarnos de esa situación, y Él dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, esto es algo tremendo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él es piadoso, Él tiene bondad y se inclina eh, hacia nosotros mortales. Recuerdo otro salmo que dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se inclina, que está en el cielo, pero se inclina a mirar el cielo y la tierra, y del polvo al pobre él levanta? Nosotros debemos de ser piadosos con los demás y poner en acción, hermanos, esta palabra. De hecho, todo Israel se maravillaba de esto de nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 22 leemos, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Esta palabra gracia es la palabra piedad, bondad, de la manera con la bondad que nuestro Señor Jesús hablaba, era algo que ellos, o los judíos, nunca habían escuchado. Y hermanos, es importante que cuidemos nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar también nosotros podemos expresar esta bondad o expresar otras cosas. La siguiente característica es tardo para la ira. Y en hebreo esta palabra
es traducida como longanimidad. Yo sé que hemos visto en la Biblia muchas veces esta palabra longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Literalmente, si nos vamos al significado literal, y por eso lo quise poner ahí escrito, es una persona nariguda o alguien que tiene una nariz larga. Eso significa longanimidad. Y la razón por la cual se pone esta palabra, o se usa esta palabra, es porque en la cultura de los hebreos o de Israel se creía que un individuo con una nariz corta respiraba muy rápido, y entonces como respiraba muy rápido, era una persona efusiva y fácil de enojarse. Al mismo tiempo, si tenía una nariz larga, respiraba más pausadamente, más detenidamente, y no se enojaba con facilidad. De ahí es la raíz de donde viene esta palabra, hermanos. Y hermanos, esto nos muestra que es una característica de nuestro Dios. Él es paciente y Él es tardo para irarse. ¿Recuerdan cuánto tiempo le estuvo predicando Noé a aquellos sobre los cuales iba a venir el diluvio? 120 años, esperando que el pueblo se arrepintiera, hermanos. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18, leemos lo siguiente. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. La, esa característica de nuestro Dios de ser tardo para la ira y demostrarnos su clemencia, hermanos, hicieron que muchas personas alcanzaran misericordia. Uno de los personajes que yo recuerdo mucho y ha impactado, hermanos, en realidad mi forma de pensar hacia otras personas a veces es el rey Manasés. Manasés fue uno de los peores, o tal vez el peor, no sé si el peor rey que gobernó y sobre el pueblo de Dios, pero Dios soportó la maldad de este rey y un día él se arrepintió. Al final, hermanos, Manasés se arrepintió. Y el Señor quiere desarrollar en nosotros esta virtud de tener, de ser tardos para airarnos, ser tardos para airarnos. Y tal vez nos quede un poco más claro por qué esta palabra longanimidad aparece en varias partes de la Biblia. Ser tardos para la ira. Tardos, no airarnos con rapidez, no reaccionar con rapidez cuando algo no sale como esperábamos o cuando alguien habla de nosotros, sino ser longánimos, tardos para airarnos. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 16 nos habla también un poquito de esto. Creo que no tengo el versículo aquí. Les debo el versículo, hermanos, pero lo vemos más adelante. La siguiente característica, bueno, ya la vieron ahí en pantalla, es grande en bondad. Grande en bondad. Y la palabra grande en bondad es la palabra hebrea chesed, que se tradujo por nuestra Biblia como bondad o benevolencia. Y es la misma, esta palabra es usada aquí en Job capítulo 6, versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero. Esta palabra consolado es la misma palabra o la misma raíz que la palabra bondad. La bondad también puede significar o significa ser incapaz de perjudicar a otros. Y en otras palabras, hermanos, esto de la bondad es eh, cómo nosotros tratamos o qué es lo que nosotros hacemos hacia otras personas. Recuerdan, Job estaba en una posición triste, ¿verdad? Así como algunos de nosotros hemos estado no como Job, pero hemos pasado por cosas difíciles en estos tiempos. Y esto de ir a consolar a alguien es un acto de bondad. Es un acto de bondad. Consolación, la palabra consolación traducida ahí también es la misma raíz que bondad. Y nosotros necesitamos tener manos amplias, si puedo llamarlo así, hacia los demás, que alcancen a otros. Se no olvido un canto que dice que yo pueda tocar a Cristo para que otros reciban bendición. Y nuestro Señor, hermanos, Él es bueno y solo bueno. ¿Se acuerdan cuando alguien se acercó con el Señor Jesús y le dijo,
Maestro bueno. Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no, solo hay uno bueno? Ese es el Padre. Y hermanos, esta es una característica de nuestro Señor Jesucristo. Él solo quiere nuestro bien. Jeremías por eso dice que sus pensamientos son de bien para nosotros, porque en su corazón está lleno de bondad, y esta es otra de las características de nuestro Señor Jesucristo. La gran pregunta es, ¿nosotros tenemos también esta característica? Porque no olvidemos por qué estamos estudiando esto. Si queremos ser participantes de la primera resurrección, nosotros necesitamos tener estas características. Vamos a la quinta característica, y esta es grande en verdad. Grande en verdad. En el hebreo, verdad significa firmeza, fidelidad y digno de confianza. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Y Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, veamos la definición de verdad. Firmeza, fidelidad y digno de confianza. Esto que nos habla, lo que esto nos quiere decir es que cuando Dios dice algo, lo va a hacer. Hace poco yo comentaba con alguien de la congregación que a veces parece que los cristianos estamos olvidando las promesas de Dios. Y en medio de los tiempos no fáciles que estamos viviendo, a veces pensamos que no es cierto, que ya esperamos demasiado. Pero esta es una característica, hermanos, que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, que si Dios dijo algo, lo va a cumplir. Pero si nosotros conocemos al Señor de una manera tan cercana como el apóstol Pablo quería conocerlo, eso significa que yo también lo que diga, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Nosotros debemos de ver también personas firmes, fieles y dignas de confianza. El domingo pasado estuve predicando sobre un corazón de doble ánimo. Hermanos, un corazón de doble ánimo no es la característica de alguien firme, ni de alguien fiel, ni de alguien que es digno de confianza. Pero nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor, si Él dice que va a hacer algo, es porque lo va a hacer. Podemos contar con toda seguridad de que Él es la verdad misma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la esencia y la personificación de la verdad. Y hermanos, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es absolutamente digno de confianza. Y en la verdad, hermanos, hay poder. En la verdad hay un poder liberador que echa fuera todas las tinieblas. Si tú y yo queremos ser partícipes de la primera resurrección, tenemos que tener estas características también formadas en nuestra vida. Vamos a la sexta característica, y esta es ser manso. Manso. La mansedumbre en nosotros, y lo voy a leer literal, es la cualidad espiritual que, sin contradecir ni discutir, acepta los tratos de Dios en nuestras vidas, como cosas que ayudan a bien. La mansedumbre puede ser descrita también como el espíritu de siervo. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, el Señor dijo, aquí yo soy el Cordero de Dios. ¿Y por qué se asemejaba nuestro Señor Jesús a un cordero, hermanos? Porque el cordero no dice nada si lo están trasquilando, no dice nada si lo llevan al matadero. El cordero escucha la voz de su pastor y lo sigue y lo obedece. Y así fue nuestro Señor Jesús, hermano. Él tuvo ese carácter. Miren, leamos en Isaías capítulo 53, un versículo que nos muestra esto. Dice, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando el Señor Jesús estaba siendo insultado en la cruz del Calvario, Él no respondió, hermanos. Así que la mansedumbre, como leímos anteriormente, puede ser descrita como la actitud o el espíritu de siervo. También el domingo pasado hablábamos sobre Santiago, que él decía, Santiago, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y una de las características que nuestro Señor Jesús tenía era que
Él no hacía lo que él quería. Él decía, yo solamente hago lo que mi Padre me dice que yo haga. Si nosotros queremos ser parte de esa primera resurrección, necesitamos también hacer lo que nuestro Señor diga. Eh, que se haga tu voluntad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús les enseñaba a orar? Decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así como tú has diseñado las cosas, así como tú está en tu plan perfecto que se hagan aquí en la tierra. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Esa es parte de la mansedumbre, el poder nosotros aceptar la voluntad del Señor, no importa las circunstancias. Por último, humilde. Humilde. Y hermanos, esta cualidad va muy de la mano con la mansedumbre. El Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, He aquí tu rey vendrá a ti humilde y cabalgando sobre un asno. Y Juan 5:19 habla sobre lo que mencioné hace un momento. El Señor Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Esta palabra humildad, me gustaría leerles literal. Yo la estuve buscando en el diccionario y quiero compartirles qué significa humildad. Déjeme nada más, la paso para acá. Ahí, ahí estamos. Humildad. Lo voy a leer directo del diccionario. Dice, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Voy a leer nuevamente. La humildad es una virtud atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Lo que está diciendo esto es, Señor, reconocer, hermanos, nuestra condición delante del Señor. Miren, el Señor Jesús mismo hizo esto cuando estuvo aquí en la tierra. Él reconoció su posición delante de su Padre y él no hacía nada sin que su Padre le dijera. Como leímos en Zacarías, cuando el Señor entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén en la semana que él iba a morir en la cruz, llegó humilde, cabalgando sobre un asno, no como rey, no conquistador que llegaba en un caballo blanco, no, él llegó humilde en un asno. El Señor Jesús fue humilde de corazón. Y esto nos habla, hermanos, que está bajo sus superiores. Por eso leímos Juan 5:19, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así que, concluyendo, hermanos, conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo no significa solamente conocerlo como el Rey de Reyes, como el Todopoderoso, como el que hace milagros solamente, sino como el sanador, como el capitán del ejército. Sí, hermanos, sí, sí, nuestro Señor es todo eso. Pero también es conocerlo como siervo de todos, como el que lavó los pies de sus discípulos, como el que se vestía de mansedumbre y humildad. De hecho, me gustaría leer un versículo de Isaías para concluir. Isaías 55:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Veamos cómo todo esto se está refiriendo a los atributos celestiales y como Dios de nuestro Señor. Dice, él es alto y sublime, Él habita en la eternidad, su nombre es el Santo, Él habita en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si bien el Señor habita en el trono de gloria, sentado a la diestra del Padre, hermanos, Él se humilla a sí mismo para hacer vivir el espíritu de los quebrantados y vivificar el espíritu de los quebrantados y hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que habita en las alturas de los cielos, pero se humilla a mirar sobre el cielo y la tierra y del polvo al pobre él levanta?
dice un canto que entonamos en la congregación. Así que, hermanos, para conocer realmente a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos tener su misericordia, su piedad, su longanimidad, su bondad, su verdad, su mansedumbre y su humildad forjadas en nuestra vida. Cada una de estas características tiene que estar forjadas en nuestra vida. Y que este, hermano, sea un deseo en nosotros y nuestra oración, Señor, que yo pueda conocerte. Pero tal vez hoy podemos orar con un más amplio entendimiento de qué significa conocerle, Señor. Quiero conocer tu misericordia, quiero ser misericordioso, quiero ser piadoso, quiero tener longanimidad, quiero tener bondad, verdad, mansedumbre, humildad. Quiero ser como tú, Señor, llegar a conocerte y a medida que avancemos, hermanos, en nuestro conocimiento de Cristo, vamos a llegar a ser más como Él. Que nunca en nuestras vidas, hermanos, nos quedemos satisfechos en llegar a un punto en nuestra caminata cristiana. Debemos tener una visión progresiva que siempre procure conocer a nuestro Señor Jesucristo cada día más. Señor, te doy gracias por este tiempo. Que nuestro corazón pueda ver ese anhelo que estaba también en el corazón del apóstol Pablo, Señor, que pueda conocerte, que pueda experimentar en mi vida, experimentar en mi tiempo en esta tierra, cada uno de estos 7 atributos y que yo pueda utilizarlos también para bendecir, que yo pueda utilizarlos para ayudar a otros y cada día, Señor, conocerte más, para que ese día, Señor, podamos también ser partícipes de esta bienaventuranza, participar en la primera resurrección. Gracias por este tiempo, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Padre nuestro. Amén y amén. Hermanos, que este sea el anhelo de nuestro corazón. Recuerden, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Les recuerdo que el día de mañana vamos a estar con Pastor Pablo. Les estaré enviando el link el día de mañana para que podamos reunirnos con él. Estará compartiendo un hermano de las Filipinas. Que el Señor los bendiga y que su bendición sea con cada uno de ustedes. Buenas noches.